Hola, soy Steven Johansson. En este video te voy a hablar de las instituciones políticas bajo los gobiernos de Porfirio Díaz. Las primeras décadas de vida independiente son de caos político. El territorio se encuentra fragmentado, sin un gobierno central efectivo. Porfirio Díaz va a establecer el primer periodo largo de estabilidad política y económica desde la independencia. Logra esto manteniendo formalmente las instituciones creadas por la Constitución de 1857. Con la independencia, la autoridad política a nivel nacional se colapsa. Entre 1821 y 1861 se suceden 56 gobiernos, y entre 1828 y 1861 ningún presidente logra completar su mandato. Cuando desaparece la institución que había contenido durante cientos de años las tendencias centrífugas de la sociedad mexicana, la corona, se inicia una lucha abierta y con frecuencia violenta por el poder. A mediados del siglo XIX, dos corrientes principales se enfrentan: el conservadurismo y el liberalismo. El liberalismo rechaza la tradición y el autoritarismo español y enarbola las ideas de la Ilustración europea y estadounidense: libertad política, libertad de expresión, soberanía del pueblo, poder legislativo fuerte. Los liberales aspiran a una sociedad de pequeños propietarios, que, al tener algo que perder, se conviertan en un apoyo al régimen. Creen, por otro lado, en el liberalismo económico clásico y en la protección de la propiedad privada. Los conservadores pugnan por un ejecutivo fuerte que ponga fin a la violencia de las décadas de 1830, 1840 y 1850 y que permita salir del subdesarrollo. Liberales y conservadores chocan en particular en el tema del papel de la Iglesia. Mientras que los liberales ven en la Iglesia un apoyo a una estructura política autoritaria y buscan reducir o eliminar su influencia, los conservadores ven en la Iglesia un aliado. Las batallas entre liberales y conservadores culminan en la Guerra de Reforma, entre 1858 y 1861, tras la cual los liberales radicales victoriosos imponen sus ideas. La introducción de medidas radicales, como la nacionalización de los bienes del clero o la clausura de las comunidades religiosas y monásticas, llevan a los conservadores a buscar ayuda en el exterior. Esto conduce a la intervención francesa y al establecimiento del imperio entre 1862 y 1867. Los liberales radicales acaban triunfando y gobiernan de 1867 a 1876. En 1876, Miguel Lerdo de Tejada es reelecto. Díaz se alza, ocupa la Ciudad de México en noviembre y asume la presidencia. Díaz promueve en 1878 una reforma que prohíbe la reelección, así que entrega el poder en 1880 a Manuel González, su compadre. Díaz es reelecto en 1884. Promueve una nueva reforma para permitir la reelección inmediata y en 1890 elimina toda restricción a la reelección. En 1903 amplía el periodo presidencial a 6 años. Con Díaz llegan al poder los liberales moderados.
Díaz y los liberales moderados son partidarios de la filosofía positivista, que considera que los problemas del país deben ser resueltos de manera científica, por medio de un gobierno fuerte. Con su lema Libertad y progreso, con paz y orden, el positivismo acaba introduciendo las ideas conservadoras entre la dirigencia liberal mexicana. Cuando Díaz llega al poder, hay un problema de gobernabilidad. Hay riesgos de levantamientos, de fragmentación territorial y de intervenciones extranjeras. Para unificar y cohesionar las fuerzas políticas y regionales, toma dos caminos: el de la conciliación o negociación, y si este camino fracasa, opta por el uso de la fuerza y la represión. Díaz incluye en sus primeros gabinetes a liberales de diferentes facciones e incluso a miembros de otras corrientes de pensamiento. Díaz compra a los que pueden oponerse a él con las armas: caciques y generales del ejército, con gubernaturas, jefaturas políticas y mandos militares. En otros casos, enfrenta a algunos hombres fuertes con otros métodos, como cárcel y asesinatos. Tras pacificar al país, Díaz se dedica a concentrar el poder político en el gobierno central y particularmente en la presidencia. Nombra a todos los miembros del Senado y de la Cámara de Diputados, a gobernadores, generales, jefes políticos, directamente o consultando con los gobernadores, jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia. Díaz responde a las demandas de distintos grupos sociales: hacendados, dejando intactos sus intereses económicos; Iglesia, dejando de aplicar la legislación anticlerical; nuevos empresarios, favorecidos por el Estado; y la creciente clase media, empleada en la burocracia del gobierno. Para satisfacer a la clase media mestiza y para fortalecer al gobierno federal, Díaz expande la burocracia federal, que crece en 900% entre 1876 y 1910. Se estima que en 1910, 70% de la clase media trabaja para el gobierno. Pero Díaz deja en el olvido a dos sectores: obreros y campesinos pobres. Díaz subordinó a los poderes legislativo y judicial y fortaleció al poder ejecutivo expandiendo la burocracia federal. Lega al siglo XX un Estado dominante, pero con instituciones débiles. Refuerza el paternalismo heredado de la colonia. Recurre a la corrupción para apaciguar a sus opositores y para premiar a sus amigos. Amordaza a la prensa. Recurre a la represión violenta contra los grupos sociales más bajos, como los yaquis de Sonora. Estos últimos se rebelan cuando les arrebatan sus tierras, y Díaz los deporta a Yucatán, en donde son obligados a realizar trabajos forzados.